Seguimos en Pasaporte Internacional, les voy a leer algunos mensajes, @Shiu Vázquez, buen programa, pero háganlo más interactivo, @Yolo89, hay mucha corrupción también en la frontera de Belice y Guatemala, @Gustavo Bortis, hablen de Alemania, claro que sí, en algún momento seguramente el embargo, exacto, buena idea, acaban de haber un embargo precisamente para la venta de armas, de ciertas especificaciones hacia México. Es un embargo muy importante que lo solicita el gobierno de Alemania. Pero además, lo interesante aquí es que es un embargo que se solicita a la empresa alemana, pero la empresa está haciendo transferencias a estados de México. Estados. Exacto, o sea, a cuerpos de seguridad pública de nuestros estados. Y la solicitud es porque no hay claridad de cuánto se vendió y qué tipo de armas, pero sobre todo tiene que ver con violaciones a los derechos humanos. Entonces, hay una preocupación en Alemania por el tema del uso de la fuerza y el uso de ese tipo de armas en la población, en los operativos. Entonces, tiene que ver con esa inquietud que tiene el gobierno de Alemania porque las armas sean bien usadas, porque regresamos al inicio de nuestra plática. El hecho de que sea transferencia legal no te garantiza que esa arma va a ser usada para garantizar y proveer seguridad y no para otro tipo de actividades que van desde la propia transferencia de armas que llegaron al Estado y que después los cuerpos de seguridad las revenden. Por ejemplo, hubo un escándalo en Brasil muy fuerte hace unos años se incautaron armas y resulta que esas armas eran de Fuerzas Armadas de Argentina, de Paraguay y de otros vecinos. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿cómo es posible que en las favelas exista armas que están registradas como pertenecientes a Fuerzas Armadas? Entonces, por un lado es ese desvío y lo más importante también es el uso de las armas por parte de los cuerpos de seguridad pública, que tiene que ver con la garantía de no violación de derechos humanos y de una política de seguridad más amplia que no se sustente solo en el uso de la fuerza, claro, aunque es importante que los estados sean los que mantengan el uso de la fuerza. Y por otro lado, Mario, no hay que olvidar en toda esta perspectiva el tema de la seguridad privada, o sea, el ascenso de la prestación de servicios de seguridad que también requiere compra de armas para hacerlo efectivo, ¿no? Entonces, también quién controla esas empresas que están comprando armas y que en determinado momento no sabe si realmente esa empresa tiene la capacidad para controlar a la gente que está trabajando con ellos, porque ha habido también muchos problemas con ese tipo de empresas. Claro. Ahora, me salta una duda, sí, dentro de la libertad que tienen los estados en México para llevar su autonomía, también tienen la libertad para comprar armas o recibir armas de un segundo país y no a través de las instancias que en México existen para dotar a nuestros cuerpos policíacos del armamento necesario. Porque, bueno, finalmente pues ya cada quien se puede comprar lo que quiera y armarse con lo que quiera, pues entonces ¿dónde está el control de la federación? O en este caso de las instituciones como el ejército. Bueno, existe la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en México que regula precisamente los tipos de calibre que pueden estar a la venta y que pueden ser portados. Además también regula la forma en que esta se vende. De hecho, la Defensa Nacional es la única proveedora de armas en México. Considero que si bien hay una ley federal de armas, sí efectivamente tal vez habría que revisar las legislaciones estatales a manera de poder adecuarlas un poco más a las circunstancias que se están viviendo actualmente, ¿no? Y que puedan también facilitar mejor la labor de registro, la labor de seguimiento, ¿no? De rastreo de las armas que están ilícitas fluyendo por el mercado y obviamente su persecución y su incautación, ¿no? Porque nosotros también tenemos una subventa de armas, ¿no? A nivel interno, hay quien quizás sí haga su registro y anuncia ante las autoridades que tiene un arma X, Y o Z, y después ¿dónde quedó? Sí, se calcula actualmente, y estos son datos que nosotros dimos en nuestro informe de crimen organizado el año pasado, que aproximadamente el mercado de armas en México son 15.5 millones de armas, de las cuales únicamente un tercio están registrados ante la Defensa Nacional.
Quiere decir que 10 millones de armas Están por ahí. están en el mercado ilícito, exactamente. Ahora, realmente esto... ¿Están ahí? Están ahí. Y seguramente, y sonando, pero de alguna forma ahí también hay un punto importante, yo creo que hay que destacar, y es algo que no está como del dominio muy claro. Los operativos que hemos visto por parte de la Federación o de las autoridades en algunos estados, hemos encontrado armamento, por ejemplo, explosivos, granadas, etcétera. Y la idea que se tiene es que de Estados Unidos o de la frontera sur, que ese sería un tema bien interesante que tocamos si quieren en el siguiente bloque, nos llegan únicamente armas largas o cortas, pero no explosivos. Y esto es totalmente erróneo. También en Estados Unidos se pueden comprar granadas, por ejemplo, de manera legal. Sí, sí. Armas largas, granadas, lanzagranadas incluso. Lanzagranadas, Armas bazucas, semiautomáticas, automáticas. rifles de asalto, Así bueno, es. las AK-47, los R-15, Sí. etcétera, porque había todavía con Clinton, en los 90 hubo una prohibición para venta de armas largas, sobre todo en la frontera de México. ¿Okay? O sea, y armas largas entendidas como los rifles de asalto, las AK-47, los R-15, etcétera. Esta prohibición caducó hace unos años con Bush y no se renovó esta prohibición. Entonces, está a la venta nuevamente, libremente, este tipo de armamento, que es el que nos están mandando, es lo que estamos importando desde Estados Unidos, junto con las granadas, los explosivos, etcétera. Ahora es inquietante saber que CISEN reconoce y confirma que existen estas 7 rutas, una por el sur, 6 por el norte, y ¿qué pasa cuando se sabe de la ruta? Sabemos la ruta del narco, sabemos que comulga o están en comunión con la ruta de trata de personas, ahora se confirma que también están en conexión con la ruta de tráfico de armas y, o sea, ¿para qué nos dicen si no se hace nada o se puede hacer algo? El tráfico de armas entre México y Estados Unidos, según las tendencias que se han mostrado a través de los mismos decomisos o incautaciones que ha habido, pareciera que se está dando más, o en su mayoría, a través de lo que se llama el tráfico hormiga. Quiere decir que a través de intermediarios en Estados Unidos que compran a consumidores legales, compran las armas y las introducen a México. O sea, hay intermediarios para hacer fluir estas armas a México. Ahora, ¿qué es el tráfico hormiga? Quiere decir que se está metiendo no necesariamente en grandes cantidades, pero en pequeñas cantidades, usualmente en lo que son vehículos o transportes. Ahora, es difícil y aquí también la complejidad de lo que es la relación México-Estados Unidos por la misma situación de la frontera. Es una frontera de poco más de 3,000 kilómetros, donde hay 19 cruces fronterizos formales. Y 3,000 armerías. 88 millones de cruces de vehículos al año, ¿no? Entonces, también el tema de control fronterizo aquí se muestra como una de las grandes llaves para poder, a manera de cooperación binacional, tener una mejor perspectiva de control del tráfico de armas ilícitas. Ahora esto es algo que se tiene que trabajar también con los estados del sur de Estados Unidos, los estados del norte de México. Sí, en 2 vías, perdón que te interrumpa. Por un lado es acuerdos de cooperación entre los estados del sur de Estados Unidos con los estados de nuestra franja fronteriza, pero lo más importante, creo yo, en este momento es el reconocimiento ya de Estados Unidos que sí hay un problema de tráfico de armas. El cambio de discurso es muy importante desde la perspectiva de México, porque hasta hace un par de años el problema era que nosotros les mandábamos droga y entonces que teníamos 230 de sus ciudades ya copadas por nuestro crimen organizado, que es maravilloso para expandir sus fronteras y para hacer negocios en todos lados. Entonces, desde la perspectiva de Estados Unidos, el problema era México, porque México mandaba migrantes, México manda droga, pero hay un reconocimiento ya de que el tráfico de armas y de dinero, además, que viene de Estados Unidos hacia México, también es el problema. Entonces, yo sí percibo y se detecta un cambio en el discurso que es importante, pero que no se ha aprovechado al 100%. Si tú revisas, por ejemplo, la iniciativa Mérida, al principio solo se hablaba de tráfico de droga y de detectar movimientos ilegales en la frontera.
Ya después, a iniciativa de México, se metió el tema del tráfico de armas. Estados Unidos trabaja el tráfico de armas desde su frontera, o sea, de su lado pusieron muchísimos programas. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Explosivos y Armas puso en marcha muchos programas, pero solo del lado de su frontera. O sea, como para no dejar pasar, pero no hay un programa realmente binacional, bilateral en materia de tráfico de armas, que haga que la vigilancia en la frontera sea efectiva, pero además el intercambio de información. Todavía hay mucha desconfianza entre las autoridades de Estados Unidos hacia las mexicanas sobre su capacidad de manejar todo ese tipo de bases de datos y también sobre el tema del trace, del rastreo de las armas. De hecho, cuando en México se decomisan armas, lo que se hace es llamar al Departamento de Estado de Estados Unidos y hacer un acuerdo para identificar si las armas son de Estados Unidos o no. Y el 90% de todas las armas que se han incautado son de ellos. Pero el problema es ese, ¿no? Que claro, tú puedes adquirir un arma en un gun show y nadie te pide un registro de quién eres, para dónde la quieres, etcétera, porque ya es mercado secundario. Mercado secundario. Justamente de eso, ¿les parece si hablamos al regresar del corte? No se vaya, ahí van a aparecer todas nuestras medios de comunicación, nuestros correos y demás, para que usted pueda comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus inquietudes, opiniones y sugerencias.